Buenas tardes con todos, muchas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a revisar algunas nociones básicas acerca de fotoprotección. Mi nombre es Stephanie Cabanilla, soy residente del segundo año de dermatología de la sede Loaiza. De forma introductoria tenemos que hablar primero de lo que es el espectro electromagnético, que podemos apreciarlo en la imagen de la izquierda. Podemos observar todas las longitudes de onda que hay respecto a los diferentes tipos de radiación. Y para poder enfocarnos en lo que es fotoprotección, tendríamos que enfocarnos básicamente en lo que es la radiación ultravioleta y la luz visible. Como ya podemos tener alguna noción previa, lo que se tiene entendido es que la luz solar es la principal causa de fotodaño, fotoenvejecimiento y es el principal factor de riesgo para el desarrollo posterior de cánceres de piel. Eh, y cuando pensamos en luz solar, más que nada nos enfocamos en lo que es radiación ultravioleta. Pero eso no es tan así, ya que solo el 5% de la luz solar está comprendida por la radiación ultravioleta, ya sea la ultravioleta B, la A1 o la A2. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta en nuestro tipo de población que tiene unos fototipos, es decir, unos tonos de piel más oscuros, eh, en los cuales la luz visible tiene un mayor efecto. Es así que la luz visible es responsable de muchos problemas de pigmentación en las personas que tienen en tonos de piel como los que registramos los peruanos, ¿no? Tipo 3 o 4. Esto explica por qué muchas personas que utilizan de forma habitual un fotoprotector se quejan de empeoramientos de problemas tipo la melanosis facial o también denominada melasma, hiperpigmentación postinflamatoria o simplemente de tonos disparejos en su piel, porque utilizan algunos fotoprotectores que no tienen dentro de su espectro de acción lo que es la luz visible. Como vemos en el gráfico de la derecha, podemos ver la estructura de la piel normal con las capas que ya probablemente conocen, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y dentro de estas podemos ver el grado de profundidad que tiene cada una de los tipos de radiación y cuánto penetra en cada una de estas capas. Como podemos observar ahí, la luz visible respecto a la radiación ultravioleta es la que mayor penetración tiene y es la que pueden observar en la flecha azul. Y bueno, podemos ver que la radiación ultravioleta B llega solo hasta la epidermis. En cambio, la radiación ultravioleta A, que se encuentra graficada por las dos flechas intermedias, llega hasta la dermis. Y la luz visible llega hasta lo que es la dermis profunda. Y como ya les venía diciendo, en nuestros tipos de tono de piel oscura tenemos que tener en cuenta lo que es la, el impacto de la radiación de la luz visible. En este otro gráfico podemos apreciar algunos datos adicionales acerca de la luz visible. Como ya estábamos hablando, la luz visible comprende aquella parte del espectro electromagnético que es visible al ojo. Y como les mencionaba al inicio, comprende más o menos un 44% de la radiación solar, frente a lo que la luz UV era solo el 5%. Y como podíamos ver en el gráfico previo, tiene el mayor poder de penetración. Es así que llega hasta del 90 a 750 micrómetros en profundidad, lo cual está graficado con la longitud de las flechas. En cambio, la radiación ultravioleta solo llega hasta 90 micrómetros, es decir, la mínima de lo que penetra la luz visible. Y en los pacientes que tienen fototipos oscuros, la luz visible va a producir pigmentación de larga duración. Eh, y en este otro gráfico podemos apreciar los diferentes fototipos que hay, que están graficados por la columna, bueno, por la cuarta columna. Y en la parte de la derecha podemos ver las necesidades de acuerdo
a la fotoprotección que se requiera de estos y podemos ver las diferencias, ¿no? Por ejemplo, en esta columna podemos ver graficadas la fotoprotección que corresponde a la radiación ultravioleta B. Y es importante remarcar que los tonos claros requieren una mayor protección frente a estos. ¿Por qué? Porque los tonos oscuros de piel van a tener una especie de factor de protector intrínseco debido a la estructura que tiene a nivel de la capa basal de la piel que vamos a revisar posteriormente. Es decir, los pacientes que tienen bueno, las pacientes o personas que tienen una piel más oscura van a presentar una especie de protección interna que va a hacer de que sean más resistentes a la radiación ultravioleta. En cambio, los pacientes que tienen tonos de piel claros van a requerir una mayor protección. Es por eso que en el gráfico se menciona el factor de protector solar de 50 más que ya probablemente han visto en los bloqueadores, como el requerimiento mínimo que necesitan estos pacientes. En cambio, los que tienen los tonos más oscuros, de un 30 más es en teoría suficiente para poderles brindar una protección adecuada. En cuanto a la radiación ultravioleta A, no hay muchas diferencias, pero vemos los requerimientos en la última columna que hace referencia a la protección frente a la luz visible, y se ve que las pacientes que tienen los fototipos más oscuros requieren una mayor fotoprotección frente a esta respecto a los tonos claros. Entonces, como vemos, dependiendo del tono de piel, cada paciente tiene unos requerimientos mínimos, y es así que la indicación de fotoprotección que debe ser individualizada, ya que cada tipo de piel y, bueno, aparte de los por factores personales como la exposición y la duración de exposición al sol, van a necesitar una prescripción individualizada. Y esto es lo que les comentaba sobre las diferencias de las pieles oscura con la clara. Es así que la luz oscura, no, perdón, la piel oscura va a tener estos son los melanocitos, las células que son responsables de dar la coloración de la piel. Y como podemos ver, estos son los gránulos, bueno, las estructuras que contienen los gránulos de melanina, que es el pigmento protector frente a la radiación del sol. Si lo vemos comparativamente con los tonos de piel clara, vemos que los melanosomas, como se llaman estas estructuras, son más pigmentadas y son un poco más grandes. Y eso significa o se traduce en que van a poder absorber mejor la energía ultravioleta. Y la melanina, que está en mayor cantidad en estos melanosomas, va a poder filtrar de forma más óptima la radiación ultravioleta. Se calcula que más o menos es de 2 a 5 veces mayor el poder de filtración de estos individuos, ¿no? Y como ya les comentaba, las zonas de piel oscura van a tener una especie de factor de protector solar intrínseco que es más o menos comparativamente con los claros de 13 a 3. Es decir, tiene 13 veces más poder de fotoprotección en comparación de las personas con piel clara. Bueno, para poder hablar acerca también de los fotoprotectores, tenemos que ver los mecanismos sobre los cuales las sustancias que los componen a los bloqueadores logran proteger frente a la radiación solar. Y eso sí que se describen tres mecanismos básicos, que son las de reflexión, que podemos verlos acá graficados. Esta capa azul representa a la capa de bloqueador, y la reflexión lo que hace es hacer que rebote esta radiación. Después tenemos el mecanismo de dispersión, por el cual sí atraviesa la epidermis, o sea, la capa superficial de la piel, y después se dispersa, ¿no? en la misma piel, pero sin llegar a producir mayor daño. Y la otra mecanismo de protección viene a ser la absorción, es decir, que el producto, el bloqueador, va a absorber la radiación que recibe. Respecto a los filtros, probablemente si ustedes revisan el bloqueador que utilicen, van a poder ver alguna de estas sustancias que vemos mencionadas en el cuadro de la derecha. Básicamente los filtros se van a dividir en dos tipos, lo que son los filtros orgánicos o químicos y los filtros inorgánicos o minerales. Los filtros orgánicos eran los que comúnmente eran más populares, pero frente a los nuevos descubrimientos acerca de los otros tipos de radiación que impactan en la salud de la piel,
se vio que eran insuficientes para protegerlo. Y también por un tema medioambiental, debido a los efectos nocivos que tienen en la naturaleza, es que se le ha dado mayor énfasis al uso de los filtros inorgánicos o minerales. ¿Cuál viene a ser la única desventaja de los filtros inorgánicos o minerales? Que la mayoría de pacientes eh, van a tener ciertas reservas al momento de emplearlos porque producen una especie de capa blanquecina que puede no ser tan estéticamente adecuada para algunos. O sea, lo que comúnmente se denomina una especie de cara de mimo. Por eso, para poder soslayar esta dificultad, las diferentes marcas productoras de bloqueadores han diseñado estos filtros, pero en partículas muy pequeñitas, de tamaño de nanopartículas, y eso hace de que ya no produzcan tanta coloración blanquecina y que sean más estéticamente aceptables. Y bueno, ya sean filtros orgánicos o inorgánicos, básicamente su función va a ser utilizar los tres mecanismos descritos para poder combatir o proteger a la piel de los fotones de la radiación ultravioleta. Bueno, acá pueden observar la lista de filtros que son aprobados por la FDA. Y bueno, dentro de los inorgánicos tenemos estos dos principales, que seguramente ya han escuchado, el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Y eso es lo que les comentaba, los filtros inorgánicos actualmente se utilizan como nanopartículas para que puedan ser más estéticamente aceptables por la población, pero esto hace de que no protejan frente a la luz visible, que como hemos visto es un componente importante para la salud de la piel, sobre todo de poblaciones como la peruana, en la cual predominan las pieles oscuras de fototipos 3 a 4 o más. Y bueno, según lo que refiere la literatura, para que un filtro sea efectivo para proteger contra luz visible, este filtro tiene que ser visible eh, para poder provocar la reflexión de los fotones de la luz visible en la retina. Y bueno, acá podemos ver algunas condiciones en las cuales la luz visible impacta negativamente en el estado de salud del paciente, siendo, por ejemplo, la más frecuente de consulta dermatológica el melasma, ¿no? Que es una patología muy frecuente en las mujeres en relación a los estrógenos, a la exposición solar y también por un componente genético, ¿no? Entonces, en esos casos es agravada por la luz visible, frente a la cual no todos los bloqueadores van a tener un espectro de acción. Después, otro concepto importante a tener en cuenta es el de factor de protección solar, que es el denominado FPS o SPF en inglés, y que todos los bloqueadores que se comercializan deben mostrar su factor de protección, ¿no? Básicamente, este factor de protección solar se determina mediante lo que es una relación de lo que es la dosis eritematógena mínima entre una piel que está protegida por un bloqueador versus entre lo que es la dosis eritematógena mínima de una piel que no está protegida por bloqueador. El MET o dosis eritematógena mínima o DEM o MET es, como su nombre lo dice, la dosis mínima de radiación frente a la cual la piel adquiere un eritema mínimamente perceptible. Y es básicamente eso, ¿no? Este marcador, por así decirlo, nos permite comparar ambas mediciones, ¿no? La dosis eritematógena mínima en una piel que ha recibido el bloqueador, una cierta fotoprotección, entre la dosis para una piel que está desprotegida. Sin embargo, para poder hacer esta medición, lo que se hace es utilizar una cantidad determinada de bloqueador para hacer estas pruebas, que viene a ser más o menos en cantidad 2 miligramos por centímetro cuadrado, lo cual no es muy traducible a las condiciones reales en que un paciente o una persona común corriente utiliza el bloqueador. Em, por lo cual a veces, si bien en teoría un bloqueador de 30 más es aceptable para una adecuada fotoprotección, como las personas no se aplican la cantidad correcta,
es preferible que empleen uno de 50 más para poder garantizar así una protección adecuada, ya que las dosis que se están aplicando en la piel son insuficientes y no son las mismas que se analizan en condiciones teóricas en el laboratorio, ¿no? Bueno, era más o menos para cuantificar o para demostrar más o menos la diferencia entre los factores de protección solar de 15 y 30. Si observan esta gráfica, lo que hace es comparar lo que viene a ser la absorbancia del bloqueador, o sea, con los diferentes factores de protección solar. Si tenemos un bloqueador de factor de protección solar de 15, vemos que su absorbancia es del 93%, es decir, el bloqueador va a absorber el 93% de la radiación que le está llegando. Y si vemos uno de 30, absorbe el 96%. Y vemos que conforme aumenta acá el factor de protección solar, el incremento de absorbancia ya es mínimo, ¿no? Entonces, por eso es que en teoría es que se dice que pues, es aceptable 15 más si es que se aplicara de forma correcta, y en líneas generales, la mayoría de consensos dicen que 30 es suficiente, pero como ya les comentaba, según los estudios que se han hecho acerca de las aplicaciones en la vida real de los bloqueadores, se ha visto que en general las personas se aplican 1,5 miligramos por centímetro cuadrado y no llegan a las condiciones óptimas de cantidad de aplicar. O sea que en resumen, en teoría, un bloqueador de factor 30 sería suficiente si es que se aplicara de forma correcta. Y bueno, este es un cuadro que compara los valores de factor de protección solar y su nivel de protección, ¿no? Siendo que de 30 a 50 se considera una protección alta y de 50 más, que como es la mayoría de bloqueadores que se encuentran en el del mercado, se corresponde a un nivel de protección máxima. Eh, ya, bueno, estos gráficos lo que hacen es ejemplificar las irregularidades que hay en la piel. Como podemos ver, es estas especies de crestas que están formándose, bueno, que están configurando lo que es la primera capa de la piel, de la epidermis, nos muestran de que esta no es una superficie de forma regular. Entonces, lo que nosotros apliquemos encima de esto no va a dispersarse de forma homogénea. Y por eso es que al presentar estas irregularidades es que necesitamos aplicar mayor cantidad de bloqueador para poder obtener una cobertura adecuada. Y se menciona que más o menos el volumen promedio que se necesita de un producto para poder cubrir todas estos desniveles o crestas epidérmicas en la superficie cutánea es de un centímetro cuadrado. Pero también se ha visto que ningún producto con una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico podría cubrirla con un miligramo por centímetro cuadrado, y eso sí que se ha llegado a la conclusión que lo óptimo es que se apliquen 2 miligramos de bloqueador por cada centímetro cuadrado de piel para poder cubrir todas estas irregularidades de la misma, ¿no? Y esto es para ejemplificar lo que ya les venía comentando, que en condiciones reales la cantidad que se aplica a las personas del fotoprotector es variable, siendo que puede ser incluso hasta tan poco como 5 miligramos por centímetro cuadrado, hasta 1,5 miligramos por centímetro cuadrado. Y ¿en qué se traduce esta deficiente aplicación de las personas de lo que es el fotoprotector? En que no se alcance el factor de protección solar que está indicado en la etiqueta del bloqueador, sino que solo se alcanza hasta un 50% de, de lo que es la, la protección deseada, ¿no? Em, bueno, esto era una especie de resumen acerca de lo que son las indicaciones para el uso de fotoprotectores. Por ejemplo, la Asociación Americana de Dermatología recomienda el uso de los fotoprotectores de amplio espectro, que esto quiere decir que incluya tanto la protección contra radiación ultravioleta B como contra la radiación ultravioleta A y la luz visible, con un factor eh, de protección solar, perdón, de 30 o más, eh, como mínimo, ¿no? También le mencionan que, bueno, lo que es
lo que es también la adición de los antioxidantes en los diferentes compuestos de bloqueadores va a ayudar a optimizar la protección la protección cutánea, ya que los compuestos antioxidantes que probablemente hayan visto en la composición de los bloqueadores, como viene a ser la vitamina C, la vitamina E, van a ayudar a combatir los radicales libres, que son que pueden estimular la melanogénesis, es decir, el proceso de síntesis de melanina que va a conllevar a las pigmentaciones defectuosas. Y este, el hecho también de que mencionábamos, ¿no? Que se necesitan partículas más grandes para poder reflejar los fotones de la luz visible, por lo cual se debe recurrir a los filtros inorgánicos o a los compuestos derivados del dióxido de titanio y de los óxidos de hierro para proteger eh, las pieles de la luz visible, ¿no? Y es ahí donde entra el concepto de los bloqueadores cinturados, los que son con color, ¿no? Que son especialmente útiles para poblaciones como las nuestras. Aquí básicamente hacemos una breve revisión de los bloqueadores con color, en los cuales se les agrega, como les decía, óxidos de hierro derivados del sulfato ferroso y también dióxido de titanio pigmentario que van a actuar como filtros de luz visible. Y como podemos apreciar en la izquierda, hay diferentes tonalidades que se obtienen del producto de la mezcla de estos diferentes compuestos. Y bueno, en el caso de los óxidos de hierro, tenemos de que hay pigmentos de amarillos, rojos y negros. Y en el caso del dióxido de titanio, da un tono más blanquecino, porque va a reflejar todos los fotones de la luz visible. Y básicamente la combinación de todos de estas sustancias es que se pueden obtener los diferentes bloqueadores tinturados, ¿no? Otro concepto importante a tener en cuenta es lo que viene a ser los bloqueadores resistentes al agua. Antiguamente se denominaba waterproof o prueba de agua, pero se ha solicitado que se abandone esta denominación ya que esto implica que eh, la protección va a ser la misma a pesar de que una persona se bañe o transpira, y esto no es así. En cambio, ahora se prefiere la denominación de resistente al agua porque lo que se hace es comparar cómo es que varía el factor de protección solar de un producto antes y después de que la persona que se lo ha aplicado se mete en el agua, ¿no? Es así que en Europa se utiliza, em, o sea, se considera que un bloqueador es resistente al agua cuando su factor de protección solar es mayor o igual al 50% del que dice su etiqueta después de haberse metido dos veces, o sea, por dos periodos de 20 minutos en el agua. Y bueno, algunas recomendaciones que mencionan acerca del uso de los fotoprotectores o bloqueadores en la literatura es eh, bueno, que el uso de fotoprotección es útil para todos los fototipos de piel y tiene que estar adaptada al lugar donde se encuentra ubicado la persona y al desempeño ocupacional, a las tareas que realicen, ¿no? Se tienen que tratar de emplear lo que son los bloqueadores de amplio espectro, teniendo en cuenta un factor de protección solar de 30 o más, como ya hemos comentado, y sobre todo en nuestras poblaciones que tienen una pigmentación más oscura, es importante difundir el uso de los bloqueadores tinturados, ya que van a proteger frente a la luz visible que tiene un mayor impacto en nuestra pigmentación. Y bueno, esas son otras recomendaciones generales acerca de fotoprotección, que viene a ser el tratar de guardarse frente a la sombra en las diferentes, eh, sobre todo en las horas pico del día, ¿no? Que es considerado entre 10 y 4 de la tarde, utilizar, si es que es posible, ropa con factor de protección solar, utilizar un sombrero de ala ancha que te permita cubrir el rostro y el cuello, utilizar algunos eh, anteojos con protección UV también, y el aplicar bloqueadores de amplio espectro con un factor de protección de 30 más. Eh, bueno, bueno, no olvidar la importancia del uso de los filtros inorgánicos, reaplicar los bloqueadores con ciertas frecuencias
O sea, idealmente cada 2 horas, sobre todo si se va a estar expuesto en campo abierto. Evitar el uso de las camas de bronceado. Bueno, también en algunos casos se recomienda el uso de vitamina D como suplemento y el acudir al dermatólogo para examen cutáneo, sobre todo en mayores de 50 años. En nuestras poblaciones es importante prestar atención en las zonas acrales, ¿no? Por el riesgo de melanoma acral. Bueno, básicamente eso sería todo acerca de estos principios de fotoprotección. Muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, no hay ninguna pregunta, creo. No, no hay ninguna pregunta. Eso sería todo. Muchas gracias. Carlitos.